Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Gobernador, buenos días, bienvenido a Telereportaje. Emanuel, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí, saludarte a ti, al equipo y desde luego al auditorio, al fiel auditorio de Telereportaje. ¿Cómo va Tabasco? Pues yo creo que Tabasco va bien, va en el camino correcto. Desde luego, pues hemos tenido contratiempos, la pandemia, la baja en la actividad económica, que Tabasco es uno de los estados donde menos impactó la caída de la actividad económica de la pandemia. Básicamente eso, la pandemia, después las inundaciones, ahora nuevamente la pandemia que nos obliga pues a tomar algunas medidas sanitarias que afectan desde luego la buena marcha de la economía, pero vamos bien, hay obra pública, en el rubro de la inseguridad pues hemos recuperado muchísimo. Hoy, por ejemplo, revisaba esta mañana los datos de secuestro, la diferencia del 2008 al 2021, nada más de enero a junio del 2018, en enero a junio del 2018, por ejemplo, tuvimos 59 secuestros, en el 2019 tuvimos 17, en el 2020 tuvimos 17 y ahora en el 2021 tuvimos 12, o sea, sigue a la baja, por ejemplo, la incidencia de ese delito, y si revisamos de esos 12, cuando menos la mitad se resolvieron con la intervención de los elementos de seguridad de las diferentes corporaciones, 2 relacionados con migración, que no son técnicamente secuestros, pero que fueron denunciados como tal, pero aún así, pues todos los delitos, incluso el abigeato, ha venido bajando, aunque es el delito quizás que menos hemos podido controlar. La extorsión, pasamos de 147 extorsiones denunciadas en enero-junio del 2018 a 44 en lo que va de este año. El homicidio doloso incluso ha bajado ligeramente, casi nada. El robo a comercio, donde hay una baja significativa. Mira esta cifra: 2018, 2.066 robos a comercios denunciados, 2019, 1.523, 2020 734, que se entiende por la caída de la actividad económica, pero 2021 tenemos 544. Hay una baja significativa en el robo de automóviles, pasamos de enero a junio del 18, 2025 a 534 en lo que va de este año, y así solamente traemos cifras rojas, digamos, en delitos como la violación, la violencia familiar, por ejemplo. Fíjate que Observatorio Ciudadano publicaba incremento en delitos en la entidad de enero a mayo de este año, que ha aumentado el homicidio culposo el 67%, robo a vehículos el 0.88%, la violación 32.63%, denuncias por violencia familiar 51.84%, lesiones dolosas 34.87%. El abigeato disminuye, pero Tabasco se mantiene como la más alta del país. Sí, claro. Destaca que secuestro, Tabasco está en cuarto lugar, a pesar de los números, según datos de Observatorio Ciudadano. La lesión dolosa en quinto lugar, la violencia familiar es sexto, homicidio culposo en octavo y robo a transeúnte en noveno. Cifras que pone en la mesa Observatorio Ciudadano y que señala que de enero a mayo las cosas se han complicado en el tema de seguridad. Bueno, no comparto la opinión de Observatorio Ciudadano, aunque hay cifras que coinciden. Básicamente la de violación, la de violencia intrafamiliar son delitos en los que sí ha aumentado la incidencia delictiva. El homicidio culposo, bueno, pues no es como el doloso, que digamos que hay un autor material o un autor intelectual. Muchas veces se confunde allí la medición. Por ejemplo, si alguien atropella a un ciudadano, a veces lo catalogan de uno u otro, pero en términos generales el homicidio, sobre todo el doloso, ha disminuido ligeramente. No coincido tampoco en las cifras del secuestro. Aquí incluso traigo detallado caso por caso. Tabasco está en el 10º lugar, debe de estar. Pasamos de estar en el deshonroso primer lugar en el 2017 y 2018, así lo recibimos. Ahora estamos más o menos en el 10º y mira, por ejemplo, aquí está.
Aquí este es un inmigrante cubano de 32 años que denunciaron su secuestro en Tenosique, se le rescató, la privación ilegal de la libertad se dio el 1 de enero del 21, se le rescató el 2 de enero del 2021, no se realizó pago alguno. Después otro de una señora en Huimanguillo, también sale de su domicilio, no regresa, eso fue el 21 de enero. El 23 de enero pues fue liberada, nadie supo, no se realizó pago. Hay casos de otros donde se realizaron pagos de 85,000 pesos, otros donde no se realizaron, de 70,000 pesos. La mayoría fueron resueltos con la intervención de las fuerzas de seguridad. Aquí los tengo detallados con nombres y apellidos. Desde luego pues uno debe de cuidar la identidad de ellos. Pero en el secuestro ahí sí yo digo que se han reducido considerablemente. Ya no vivimos los tabasqueños en la zozobra del 17, 18. Recuerden cómo Cárdenas, por ejemplo, se vació. Había un fraccionamiento, Los Reyes, Loma Alta, quedó literalmente vacío porque pues, secuestraron como al 60% de los habitantes. Se respira otro ambiente en Cárdenas. Yo recuerdo, lo platiqué aquí, fui una noche a un velorio de un familiar y estaba literalmente muerto. Cárdenas ahora tiene actividad económica, hay vida social ya en Cárdenas, se respira otro ambiente, ¿no? Y en general en Tabasco el tema de la seguridad ya no es tema que preocupe, que sea la prioridad para el gobierno del estado. No, sí es una prioridad. Incluso yo te voy a confesar que sigue siendo una preocupación de los tabasqueños, una importante preocupación. Todas las encuestas que hemos venido realizando nosotros mes con mes indican que es la inseguridad todavía. Tabasqueño tiene la percepción de inseguridad y por eso nosotros estamos todos los días tratando de generar condiciones para que esa percepción disminuya. Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Hay varios temas importantes que abordar esta mañana con el gobernador, de entre ellos resistencia civil. De nuevo este tema en la mesa. Y también vamos a platicar del alcalde, Evaristo Hernández. Nos reportan en estos momentos que en las instalaciones de protección civil de la colonia La Manga 2 se están manifestando 40 bomberos. Se quejan de un descuento que califican excesivo en su nómina. Según les dicen que es un pago para el SAT, pero el SAT no les llega. No entiendo muy bien esa parte, pero lo que sí puedo decirles es que está esta manifestación de bomberos en protección civil de la colonia La Manga 2. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Este tema, gobernador, que se está dando en estos momentos. Lo del ISR, recordarán que hubo una manifestación hace unos días de empleados de la Secretaría de Cultura, se les explicó, es el descuento que se aplica del ISR a todos. Ese descuento, pues uno tiene el derecho de hacer la reclamación al SAT pasado un tiempo y el SAT debe de devolver, pero bien, es un asunto que se tiene que aplicar. Las 8 de la mañana, 20 minutos. Hablemos de Evaristo Hernández, gobernador. Ayer circuló en varios chats un mensaje donde piden orar por el alcalde de Centro. Aseguran en ese mensaje que tiene cáncer y que está luchando por su vida. ¿Qué sabes tú de ello? Bueno, yo sé que Evaristo se atendió esta semana un problema de salud que él tiene. Pues yo, por respeto a la intimidad de él, a su familia, pues no daré detalles, los conozco, pero sí yo creo que pues primero le deseamos que salga muy bien de esta. Evaristo es una gente buena, es un compañero nuestro a quien estimamos, respetamos, a él, a su familia, y más allá del político, creo que como ser humano uno debe de desearle lo mejor al semejante. Pues tenemos fe de que va a salir con bien, está siendo atendido, como les digo. Sí es una situación un tanto delicada, pero creo que va a salir con bien, eso esperamos todos. ¿Es cáncer? Según digo, yo no quiero mensaje. Yo pues primero no soy médico, segundo él me confió su padecimiento el sábado pasado que platicamos.
en la intimidad de una conversación entre amigos, y yo voy a ser respetuoso de ello. Lo que sí creo es que estoy convencido de que va a salir con bien. Desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos a Evaristo. Por la naturaleza de su padecimiento, pues es entendible que esté desconectado de teléfonos y que mantenga pues comunicación permanente con su familia, pero que está un poco, digamos, desconectado de la actividad política o pública. ¿Le implicará solicitar licencia? Bueno, yo creo que Evaristo debe de ser dado de alta en los próximos días, y ya con todos los cuidados sanitarios, bueno, pues estará pendiente del ayuntamiento. Si él decide o los doctores le dicen que es una recuperación larga de meses, por ejemplo, bueno, pues creo que él, como todo un político profesional que es, podría solicitar licencia por algunas semanas o por algunos de los meses que le quedan a la administración. Son las 8 de la mañana, 23 minutos, pues también nos sumamos a los buenos deseos de recuperación de Evaristo Hernández ante este problema de salud que presenta, dices tú, delicado. Es un tema de salud delicado. Tema delicado, así lo refieren el pronóstico clínico médico. Y bueno, pues yo lo dejaría ahí, no tiene caso abundar sobre cuál fue de imprevisto, ¿verdad? No se esperaba, por lo menos no teníamos conocimiento que tuviera algún padecimiento. No, yo pues mantengo comunicación constante con él, y el sábado que llegué a Villa Las Fuentes, donde teníamos un evento, me dijo: oye, quiero platicar contigo un tema, y ya me lo comentó. Pues acababa de hacerse unos estudios, me dijo que se internaría el martes y que se operaría el miércoles. Hablamos el domingo. El martes yo le mandé un mensaje, ya no lo respondió, entendí que ya estaba en el hospital y que él había decidido no pues interrumpir sus comunicaciones por WhatsApp y por teléfono y mensaje y todo eso. 8 de la mañana, 24 minutos, gobernador. Decías tú también que te harás pronto una revisión médica. ¿Esto es de rutina o tienes algún problema de salud? No, yo me voy a hacer una revisión de rutina. El año pasado, pues por el asunto de la pandemia no lo hice. Pues pienso aprovechar 2 o 3 días de finales de este mes para realizarme. Son las 8 de la mañana, 24 minutos, pero ¿todo bien? Sí, hasta el momento yo no tengo mayor padecimiento, duermo bien, como más o menos bien, ya no como antes, pero pues me cuido y bien, de salud, salvo el padecimiento que tuve de COVID, no tengo mayor ¿Ya vacunado? Ya mis 2 dosis. Aún así, pues uno no debe de confiarse, tenemos que seguir con las medidas sanitarias. La vacuna no evita que te contagies, evita daños mayores, que te agraves. Ahora, por ejemplo, tenemos un alto número de infectados todos los días, andamos en torno a los 400, sin embargo, pues en Tabasco se están realizando más o menos 1.500 pruebas diarias. Nuestro porcentaje de positividad no es de los más altos del país. Sí tenemos número de casos activos y pues curiosamente la mayoría de las infecciones que se detectan por el Laboratorio de Salud Pública son de menores de 50 años. Antes era de 45 años en adelante, la mortalidad era altísima en los mayores de 60, ahora de cada 100 casos que se detectan, pues aparecen 4 mayores de 60 años, no casos graves afortunadamente, y eso que hayamos avanzado en la vacunación nos ha permitido que baje la mortalidad en Tabasco. Somos de los estados que menos mortalidad tenemos. El Juan Grán, bueno, todo el sector salud está al 100%. El otro día vi los números con relación al año pasado. Tenemos casi el mismo número de contagios, pero ahora traemos una ocupación de más o menos 230 camas. Y en aquellas épocas tuvimos 815. Y son cada día menos los casos graves, pero no hay que confiarnos y hay que seguir con las medidas sanitarias. 8:26, ya hablaremos con más detalle del COVID. Sin embargo, bueno, quiero aprovechar porque además me parece muy oportuno preguntarte, ¿ha corrido en últimas semanas el rumor, gobernador, de que te integrarás al gobierno federal? La pregunta es, ¿te ha hecho alguna invitación el presidente López Obrador? No me ha hecho ninguna invitación, y yo estoy convencido que pues uno debe de
cumplir con el mandato que recibió. Yo tengo un compromiso con Tabasco y con los tabasqueños. Y luego entonces, pues mi aspiración es presentarme en los primeros días de octubre del 2024, a hacer entrega formal de la administración. En caso de que ocurriera esta invitación del presidente en próximas fechas, hemos visto que ha empezado a realizar cambios. Pues ya en esta segunda etapa de su gobierno podríamos dividirlo en dos, ¿no? Ya arranca la segunda etapa de su gobierno y bueno, pues ya hizo cambios y en posiciones claves. Si llegara a haber una invitación, ¿la considerarías, la aceptarías o simplemente le agradecerías y dirías, tengo un compromiso en Tabasco y no me puedo mover? Bueno, yo creo que si llegara a haber una invitación, pues lo platicaría con él. Desde luego que es un alto honor para cualquiera acompañar, digamos, de manera cercana al presidente en este gran proyecto de nación, pero pues también Tabasco implica una alta responsabilidad y desde Tabasco seguiremos acompañando y ayudando con todo al presidente. ¿Por qué estas versiones? ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen tu nombre como posible cambio para integrarte al gobierno federal? Pues eso habría que preguntárselos a los de las versiones, ¿no? Yo no, a veces las leo y me dan un poco de risa, pero nada más. Nada más risa. Nada más. Oye, gobernador, fíjate que el presidente acaba de ser cuestionado en la mañanera sobre a quién vería que pudiera sustituirlo. Y da una lista de nombres. Vamos al enlace a Palacio Nacional. Ya eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Sí. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional. Y yo voy a estar aquí hasta... Y eso, si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo. Y eso no me preocupa mucho, porque sé que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador. 8 de la mañana, 30 minutos, pues los nombres del presidente, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Moctezuma, Rocío Nale, la secretaria más los que de se Energía, en los Tatiana Cloutier. ¿Coincides? ¿Sí son presidenciables todos? Pues yo creo que ellos y otros que todavía no han sido mencionados, pues falta todavía. ¿Tú ves algo otros? de tiempo. Sí, yo creo que pueden haber otros que tengan posibilidades, ¿no? Fíjate, Jalife estuvo aquí la semana pasada y hablaba de un tapado, de esta figura del tapado que tanto se ha mencionado en México, ha sido parte del tapado famoso. Pero eso suena como a los tiempos del Partidexo. Yo creo que conforme avancen los tiempos, pues habrán seguramente algunos, por ejemplo, de los gobernadores que entran en funciones ahora en este año, pues puede surgir allí alguna posible figura. Pues hay otros funcionarios en el gobierno que pueden surgir también como una posibilidad. ¿Tú crees que el presidente incluso tiene en el poder legislativo, ¿no? ¿Tú crees que el presidente tiene a su gallo, a su candidato o candidata, y la está cuidando y no la menciona? Bueno, yo creo que el presidente está
ocupado todos los días en la conducción del país. Pero ya está hablando de estos Y, temas, ya él ves, habla, da bueno, pues nombre, es y algo se que- mete, y algo dice, que no y se juega, puede- y manda señales. Algo que no se puede, desde luego, soslayar, pero pues el presidente pues también va a ir midiendo los tiempos, ¿no? Bien, Juan Ramón de la Fuente, él dice, va a haber relevo generacional, pero pues no aplicaría con él. Con él y creo que con Esteban tampoco. Y con ¿no? Esteban, ahí estarían esos dos descartados, pero los menciona. Sí, los mencionó incluso hace como Sí. 15 días también. Pero sí. si habla de relevo generacional, pues ya no aplica. Bueno, en ellos. ya no aplica esa máxima, No, los pero, otros sí, pero por aquí, supuesto. pues esa sucesión implica no nada más, desde luego, la sucesión en la presidencia, sino pues todo un equipo consolidado que tendría que acompañar al candidato o la candidata en su caso. Ahora, no menciona a Ricardo Monreal y no lo ha mencionado nunca cuando Monreal ha dicho que tiene la aspiración, aspiró a ser jefe de gobierno la vez anterior, no sí. pudo, ahora, bueno, presidente del Senado de la República, movido, con Ya fue interlocución, gobernador, claro, ha con sido- interlocución con gobernadores, con senadores, muy hábil, de una capacidad política impresionante, Ricardo Monreal, y el presidente no lo ve. Bueno, pues Llama la atención, ¿no? por eso digo que aún no están definidos los tiempos y que pueden surgir otros actores. Ahí está uno que ya mencionaste. Puede suceder que algún otro legislador pues se anote, ¿no? Tú, de los que ha mencionado, ¿tienes algún favorito en estos No. momentos? ¿Te gustaría que alguno de los que mencionó al final fuera el que abandere a tu partido rumbo al 2024? Yo los conozco a todos, me llevo con todos ellos. Con algunos pues he trabajado más de cerca, como con Rocío, por ejemplo, con Tatiana, bueno, con todos ellos. Puede ser el momento de las mujeres también, ¿no? Pues ya puede ves que ser, se no han hay ido que- empoderando afortunadamente y No hay que descartar nada. Yo sí creo que pues todavía se sumarán seguramente uno Rocío, o dos Tatiana, más, algunos otros. Sí, dos ahí cuadros. tenemos dos. Pues Luis Alcalde es un cuadro joven, preparado. Te digo, hay... Pero no mencionas a Claudia. No, Claudia, pues también, desde luego, pues ya Claudia la mencionó allí el presidente en esta lista, junto con Tatiana y Rocío. Por eso yo digo, pues ahí todavía el abanico es mucho más grande todavía, o puede ser más grande. 8:34, contrario a lo que pasa con la oposición. Pues sí, el otro día, ¿a quién tienen? ¿No? A Cuadri, a Margarita Zavala, a Naya otra vez, no sé. No tienen, y el PRI, pues, a Lito, ¿no? Oye, gobernador, pero pues la polarización al interior de Morena... Y sí. hay estados donde ni existen, pues aquí el PAN no existe, ¿no? Creo que tiene el 1.5% de la Sí. votación, no tienen ni el registro. Entonces, pues, y el PRI se salvó de milagro. 8:35, gobernador. Decía yo que la polarización al interior de Morena quedó en evidencia durante los festejos del tercer año del triunfo electoral, en este evento en el Auditorio Nacional, donde contrastaban las porras y las rechiflas. Siguen Bueno. los bandos. Vaya, cuando pensábamos que iba a ser un evento de cierre de filas, por lo que implicaba la celebración del triunfo, Morena como un solo bloque, un solo partido, siguiendo una sola línea, un solo proyecto, la 4T enfrente. Pues no, en el evento de celebración, ahí las porras y los Y los gritos y las chiflidos, ¿no? rechiflas. ¿Qué pasa en Morena? ¿Todavía Bueno, yo no diría terminan que- de entender? ¿Todavía el jaloneo? ¿Todavía dándose con todo? Bueno, gobernador? yo diría que nunca la política ha sido un camino tapizado de rosas. En el caso de la política partidista es todavía más complicado. Desde luego que Morena, como debe de ser en todos los partidos, pues hay divisiones, conflictos internos, diferencias de opiniones o hasta de actuar. Y yo sí creo que debemos de privilegiar la unidad de este partido movimiento, porque eso es realmente, pues ha costado mucho el construir, es una opción de gobierno, una opción de cambio de régimen en este país,
y no podemos, por ambiciones personales, quienes militamos allí, pues no podemos estar generando la división. Ahora, pues en el evento del pasado jueves, pues eso yo te diría que armarle una porra o una rechifla a alguien es relativamente fácil. Basta con que se mueva un grupo, como sucedió, los lleven en camiones, les den acceso a la galería donde estaba restringido el paso y bueno, pues llevan una consigna. Pero eso pues puede pasar ahí o puede pasar en la plaza pública. Yo creo que debemos todos de seguir abonando al proyecto, seguir abonando en la construcción de acuerdos, porque si no lo hacemos así, pues vamos a estar dando la imagen el día de mañana del PRI o del PRD o del PAN, ¿no? Pero quiere decir que al interior sigue la polarización y sigue la lucha de los grupos. Yo creo que hay una lucha entre grupos. Allá ellos deben de entender que hay que anteponer el bien común. Tras los resultados, ¿Mario Delgado es el ideal para continuar al frente del partido? Yo creo que Mario condujo al partido en un proceso complicado. Es un ganador porque pues, se ganó la mayoría de las gubernaturas, se ganó la mayoría en el Congreso de la Unión, se ganó la mayoría de los congresos en los estados, la mayoría de los municipios en disputa. Ahora entiendo que hacia octubre, noviembre viene un proceso de renovación. Hay que esperar y yo creo que este proceso debe de darse pues tersamente para que lleguemos al proceso ya de relevo de 2024 pues consolidados. Mario, un ganador. Claro, Mario ganó la elección. Claudia, una perdedora. Ella No. dice que en las elecciones pasadas ganó una campaña de miedo en la Ciudad de México. ¿Coincides? Yo coincido con esa opinión. Desde luego que no podemos quedarnos nada más con ese discurso. Hay que analizar qué fue lo que pasó y por qué se perdió. Es como si yo dijera que aquí nos ganaron Paraíso por una campaña de miedo o Cunduacán o Tacotalpa, que fue lo único que perdió Morena. Ganamos prácticamente todo, una votación histórica aquí en el municipio de Centro, en Cárdenas casi también. 4-1, revisaba yo los 4-1 resultados, la votación que reflejaba el PREP y bueno, al cierre, se incrementó ya una vez que concluyeron los cómputos, fueron mucho más votos de los que se dijo en su momento. Y tú revisas, por aquí debo de tener el dato, no sé si lo han visto, pero Morena en la elección de diputados locales, que es la que cuenta para el registro, pues tiene un porcentaje cercano al 56%, ahora mismo te lo digo, si me das un segundo. Sí, claro. Son las 8 de la mañana, 39 minutos, seguimos platicando con el gobernador Adán Augusto López Hernández. ¿Lo tienes a la mano? Sí, aquí lo tengo. Bien. Aquí está, mira, Morena obtuvo, que fue el único estado donde Morena fue solo de los que gobernaba, 55.99%. El segundo lugar fue el PRD con 14.56%. En tercer lugar está el PRI con 8.6%. En cuarto lugar el Verde con 7.35. Mira nada más, Morena sacó 488.981 votos para diputados locales contra 75.165 del PRI, o sea, 400.000 votos de diferencia. Ya no te digo cuántos con el PAN, ¿no? Fueron como 466.000 votos de diferencia. Entonces, bueno, pues también tenemos que analizar por qué se perdieron 3 municipios. No es que uno sea un absolutista, pero pues eso te obliga como partido a corregir los errores. 8 de la mañana, 40 minutos. ¿Cómo resolver la polarización en Morena cuando por la dirigencia nacional se dieron con todo? Para las candidaturas se dieron con todo. Durante las elecciones, campaña, se dieron con todo. Ahora en el festejo se vuelven a dar. O sea, no han aprendido. Bueno, yo creo que... ¿Cómo resolverlo, gobernador? Pues tiene que haber un proceso interno, habrá seguramente la renovación de la dirigencia y vamos a regresar a las bases, porque Morena tiene un diseño de método de selección que te lleva a ir directamente con las militancias, elegir los consejeros van y eligen a los dirigentes estatales o nacionales,
y yo creo que quienes mantienen algún liderazgo en esos grupos pues tendrán que sentarse obligadamente y transitar amigablemente el proceso de relevo y llegar con una dirigencia fortalecida. Ahora termina el itinerato de Pedro Hernández como dirigente Morena en Tabasco. Debe de terminar igual en octubre, noviembre, entiendo. Noviembre. Sí. La pregunta es, ¿te ha compartido alguien su interés de participar en la contienda? Supongo habrá contienda para la renovación de la dirigencia de Morena en Tabasco. No, fíjate que no he tenido algún compañero o compañera que me diga, oiga, a mí me interesa participar en esto. Seguramente pues surgirán en los próximos meses, vamos a esperar. 8:42 a.m. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué tan cerca está Tabasco del semáforo rojo? ¿Qué tan cerca del rojo está Tabasco en estos momentos, gobernador? Mira, siendo honesto contigo y con los tabasqueños, estamos más cerca de seguir conservando el naranja en las próximas semanas. Ha, desde luego, crecido con relación a los últimos 2 meses el número de contagios. Ayer fueron un poquito menos de 400, si me permite. 200 y tantos. 278 sí. Casos. Hoy va a andar más o menos por ahí porque los domingos o los sábados en la tarde cae la toma de muestras. Si te das cuenta, ayer fueron 278 positivos y 641 negativos, y normalmente andamos entre 350, 400 positivos y 1100 negativos. Afortunadamente nos mantuvimos en 2 defunciones. La hospitalización estuvo en 227 y el número de pacientes activos en 2.764. ¿Qué te dicen los pacientes activos? Pues llegamos a estar hace unos días a 3.000 y tantos. Por arriba de 3.000, sí. Que está dando resultado el trabajo de seguimiento de la brigada epidemiológica del sector salud, porque se detecta a un caso positivo y se le pide el aislamiento, pero se le identifican a los contactos cercanos, a ellos se les hace la prueba, incluso se les pide que estén en aislamiento. Esa es la parte que realiza el sector salud, porque de lo que se trata es evitar que lleguen graves o que lleguen al hospital, que estamos debidamente preparados y el sector salud está debidamente capacitado para dar atención, pero nuestra obligación como sector pues es dar puntual seguimiento a todos los casos. Sí, está latente el rojo. Pues yo diría que no quisiéramos que llegara rojo, pues implica nuevamente más restricciones. Confinamiento, simplemente confinamiento a la actividad económica. Pues no debemos de confiarnos y debemos de seguir con las medidas preventivas. El cubrebocas es fundamental, el que evitemos, porque el mayor número de la dispersión se da ahora en los núcleos familiares, en las actividades sociales, pues eso es lo que tenemos que evitar. Son las 8:47 a.m. Al disminuir la letalidad del virus, ya ves que se decía que esto ha ocurrido en prácticamente todos los hospitales. Esto da certeza a poder mantener el naranja. Sí, claro. Porque no se están concluyendo los casos de COVID en muertes. Así es. Esto es, pueden haber contagios, pero sale la gente de esos contagios. Ahora incluso el mayor número de los contagios se da en el rango de edad de menores de 30 años, que por cierto yo espero que ya esta semana iniciemos la vacunación de 30 a 39. Excelente. Confieso que tuvimos la posibilidad de hacerlo hace una semana, unos días, con vacunas CanSino. Preferimos esperar, hablamos con gobierno federal y vamos a tratar de que sea con Pfizer, que tiene un mayor porcentaje de efectividad, aunque sea de doble dosis. Entonces va a ser Pfizer. Va a ser para Pfizer. Los de 30 a 39. De 30 a 39. Es probable que esta semana ya iniciemos. No quiero darlo ya como una seguridad, pero ya estamos en eso. Y te decía, el mayor número de contagios hoy pues está en ese rango, que es además un rango de edad en el que pues afortunadamente no se agrava tanto, ¿verdad? El paciente, y eso salvo que tengas un problema específico. Algún problema ya específico, alguna cardiopatía, o que tengas diabetes o situaciones como ella.
Y eso pues, nos ha permitido mantener estable la atención en los hospitales. La vacunación para los de 40 a 49, la segunda dosis, ¿cuándo está programada? Bueno, de 40 a 49 ya se están aplicando segundas dosis en varios de los municipios. No tengo el dato cómo estemos en centro, pero yo creo que ya también se inició la aplicación. ¿Vale la pena arrancar a un nuevo grupo cuando no se ha terminado otro? Sí, claro, porque la primera dosis ya te genera un determinado porcentaje de inmunidad que se refuerza o se complementa con la segunda dosis más adelante, pues nosotros vamos a tratar de avanzar. Es más, yo he hecho el compromiso de que Tabasco debe de ser de los primeros estados también en vacunar de 20 a 29. Mire, Manuel, vamos bien en el manejo de la pandemia y te voy a poner un ejemplo, porque a mí a cada rato me escriben, ay, mira cómo en Mérida no hay ley seca, me ponen, por ejemplo, cuando aquí, claro que en Yucatán hubo ley seca, pero yo te voy a decir algo, ¿sabían ustedes que en Yucatán o que en Mérida específicamente está prohibida la circulación de vehículos después de las 11 de la noche? De las 11 o de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, algo a lo que afortunadamente en Tabasco no hemos llegado, y mucho menos en Villahermosa. Aquí sí hay desde luego restricciones, pero pues hemos tratado de complementarlo. Yo entiendo el espíritu del tabasqueño, por eso es que debemos de cuidarnos. Podemos ir a todo, pero pues sí, evitando aglomeraciones. El secretario de Turismo, José Antonio Nieves, reconoció que si la entidad retrocede a semáforo epidemiológico rojo ante el COVID, habría repercusiones en la economía local, puesto que se daría un cierre masivo de negocios. Vamos a escucharlo. Lo que aspiramos es a que precisamente hagamos conciencia, hagamos caso de los protocolos de salud, etcétera, para que evitemos tener que caer en un problema de cierre masivo de negocios, etcétera, que sería francamente muy dañino, ¿no? Sabemos que ahora son los jóvenes quienes más están sufriendo este problema, y una de las razones por la que esto está pasando pues es la fiesta. Se relaja el cuidado y pues luego se provocan todos estos problemas. Entonces hagamos caso de los protocolos, cuidémonos, no se trata de no poder estar juntos en algún momento, pero siempre con los cuidados que debemos tener. Destacó que poco a poco se ha ido recuperando la ocupación hotelera, superior a números que se tenían el año pasado, pero aún distantes de los del 2019. Gobernador, ¿es el cierre masivo de negocios y se regresa al rojo? Pues sí, si nosotros entramos a semáforo rojo sería pues restricciones de veras como las tuvimos el año pasado, aunque mira, el año pasado, el 4 de julio, tuvimos 414 nuevos casos positivos, 34 defunciones y teníamos 572 pacientes hospitalizados. Ayer, 4 de julio, 278 nuevos casos positivos, 2 defunciones y 227 hospitalizados. Pues ahí vamos saliendo, ganándole la batalla a la pandemia, pero pues no debemos de confiarnos. ¿Esta semana habrá evaluación con gobierno federal para determinar el color del semáforo? Sí, todos los jueves tenemos miércoles en la tarde, jueves en la mañana, una evaluación con gobierno federal, con Secretaría de Salud Federal, con todo el comité científico, y ahí nos da un indicativo y nosotros tomamos la decisión si seguimos el indicativo o cambiamos, por ejemplo, el color de semáforo. Lo hicimos alguna vez que nos dijeron que estábamos en amarillo, nosotros decidimos seguir en naranja. Ahora estamos naranja riesgo alto. Y en estos momentos, a como ves la cosa, ¿crees tú difícil cambiar de color en esta semana? Yo creo que esta semana vamos a seguir en semáforo. Nos mantendremos en naranja, por lo menos una semana más. Cuando menos una semana más. Son las 8 de la mañana, 53 yo minutos. Espero que mantengamos varias semanas. Es que será que la gente ya no está entendiendo, ya le valió, porque al principio sí llegó a espantarse la gente, a cuidarse mucho. Yo creo que un poco ya le perdimos el miedo, y también hay que entender, no es fácil estar encerrado. Ahora, pues podemos andar en la calle, pero con las medidas sanitarias, que no dejemos el cubreboca, porque a veces los aforos, pero el principal problema no son las reuniones familiares, las fiestas que ya se están haciendo. Fui a Jalpa el sábado por la tarde y pues nada más ahí en Equinoapa había unos 15 años y adelante había otro evento, pues así como, creo que era una fiesta, una boda. Entonces, ya la gente regresó a sus eventos, así a sus reuniones. Entonces vamos a una reunioncita de esas y el cubrebocas, si bien lo traen en el cuello, pues.
sea, pues no, el cubrebocas salva vidas. Es como el cinturón de seguridad, pero pues esto debe de usarse todavía con mayor conciencia, ¿no? Hemos recibido la denuncia de que operan antros clandestinos y también el señalamiento de que la autoridad los consiente. Bueno, siempre cuando hay, digamos, un clandestino, en este caso un antro, pues debe de haber por allí alguna complicidad. Yo supe de uno, cuando menos, aquí en la calle de Arboledas. Ese ya no está funcionando, y hay otro allá por la zona de Anacleto Canaval que tampoco está funcionando, y creo que en Minas se fue a clausurar uno, y resulta que la gente se encerró ahí pues la policía o la gente del colegio no puede entrar al domicilio, ¿no? Salvo con una orden judicial, y se está todos los días pues vigilando que no surjan más clandestinos, antros clandestinos, ¿no? La Iglesia Católica en Tabasco reprobó que de manera clandestina operen en el estado bares y antros donde se reúnen jóvenes hasta altas horas de la madrugada sin tomar las medidas sanitarias por la pandemia. El obispo hizo un nuevo llamado para que no exista violencia familiar y se respete a niños y mujeres durante el confinamiento por la emergencia sanitaria. Yo pienso que no es solamente del gobierno, es también responsabilidad de todos, de la Iglesia, del gobierno, de la educación, para los valores que hemos de tener y sostener para vivir como Dios quiere, respetando a todas las personas, no solamente a las mujeres y a los niños, a todas las personas, que no haya homicidios, que no haya pleitos. Nos dice el apóstol también en sus cartas, San Pablo, nada de discusiones, nada de pleitos, nada de discordias, nada de desorden ni de borracheras, porque todo eso provoca desorden, provoca situaciones que alejan de Dios y sobre todo que perjudican y dañan y lastiman a los hermanos. Tiene razón, señor obispo. Se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar. Sí, pues ahí está, ¿no? Ese es el problema. Parte de el encierro, el confinamiento ha sido lo que ha ocurrido en las familias, sí, en las casas. Sí, se ha dado, hay un incremento sustantivo en ello, y entre más, ahora que se empieza a abrir, bueno, pues es otro tipo de incidencia delictiva la que crece. Yo pues espero, por el bien de todos, que nos mantengamos así, en semáforo naranja, que avance la vacunación en los rangos de edades entre 20 y 30, y que eso nos vaya a permitir ir pues librándonos de esta, ¿no? Ahora, ¿habrá programa de reactivación económica en esta etapa de la pandemia? ¿Lo hubo el año pasado, en estos momentos? Pues en estos momentos la actividad económica está recuperándose. Si tú ves, el sector servicios está abierto con aforos, pero está funcionando. El sector comercio, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Tabasco es uno de los estados que, a pesar de la pandemia, pues mantiene, ¿verdad?, la actividad económica bien. Ocupación hotelera, restaurantes, servicios, comercios están funcionando pues aceptablemente, ¿no? ¿Se implementarán nuevas medidas restrictivas para el naranja y evitar así llegar al rojo? ¿O con las medidas restrictivas que se tienen son suficientes ahora, hasta el momento? Es suficiente. El otro día alguien me escribía y me decía, oye, ¿por qué no cierra la circulación como está en Yucatán? Y yo no quiero pues llegar a eso. Vamos a confiar en que tomemos conciencia los tabasqueños. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a la pausa. Regresando, hablamos de resistencia civil. Resistencia Civil, gobernador, ha hecho el anuncio oficial, el PRD, que van de nuevo a la resistencia civil para que la gente no pague el servicio de energía eléctrica. ¿Esto vuelve a complicar el escenario? No, primero pues ya no existe el adeudo histórico, y hay que ir caso por caso pues revisando el asunto del recibo, pues porque pueden surgir errores en la medición. Y ese es nuestro compromiso, coadyuvar para que individualmente se vaya viendo
con la Comisión Federal de Electricidad la revisión de esos residuos. Sigue siendo un tema de estrategia política más que social, más que lograr un beneficio. Yo aquí le preguntaba a Juan Manuel Fósil, a ver, Juan Manuel, pedían borrón y cuenta nueva, se dio el borrón y cuenta nueva. Ya no tienen que ir a firmar nada, sino en automático ocurrió, bueno, a como lo pedían. Luego pedían la tarifa más barata que haya, ya tienen la tarifa. Luego que no, porque hasta que no se tenga también el apoyo, el subsidio en invierno, bueno, lograron el subsidio, o sea, todo lo que han ido solicitando los han concedido. Y bueno, ya está todo eso y siguen diciendo resistencia civil. Es un asunto desde luego político. Bueno, pues está claramente documentado que la tarifa doméstica más baja del país es la que existe en Tabasco. Hay estados que ahora están reclamando que se les dé el mismo trato que le dio la Comisión Federal de Electricidad a Tabasco. Y bueno, nosotros vamos a estar al pendientes de las inconformidades que pudieran surgir y atendiendo todas ellas con la Comisión Federal de Electricidad. Esto es, ¿se aferran a esta bandera política? Bueno, hay algunos que seguramente lo van a tratar de seguir usando como bandera política. Ya en términos generales, pues ahí están los resultados de la elección. Ya la gente, el tabasqueño ya dijo qué quiere y qué no quiere, ya dijo en quién confía y en quién no confía, ¿no? Ahí está. Son las 9:04 a.m, decía Juan Manuel Fósil. Emanuel, es que hay una realidad. La tarifa llega cara y la gente no puede pagar. Bueno, eso es una realidad en todo el país y es la batalla que el presidente está dando todos los días, porque lo que no saben los mexicanos o la mayoría de los mexicanos no se han enterado de que los gobiernos que antecedieron pues dejaron todo un entramado que a los únicos que beneficiaba es a los negociantes de siempre. ¿A poco no es de observar que ya no hay gasolinazos? Que por ejemplo el presidente está ahora mismo, la semana pasada habló del asunto del gas doméstico y de que hay un compromiso de que va a bajar el gas doméstico, como hay el compromiso de que bajen las tarifas eléctricas en todo el país. ¿Cuándo van a bajar? Bueno, pues cuando se consiga que se privilegie la producción de energía de las hidroeléctricas por ejemplo, o de la nuclear por sobre las privadas, porque los gobiernos anteriores, desde Fox, de Calderón sobre todo, y Peña, bueno, pues dejaron toda una serie de contratos amarrados que te obligan a comprarle la energía a los productores privados. Incluso recordarán cuando platicamos aquí el asunto de la inundación por lo de la presa, pues es... yo no voy a usar la palabra, pero mira, si ahorita entra a producir la energía eléctrica, la hidroeléctrica de Peñitas, porque el sol impide que la energía solar o el viento no hay, y las eólicas de Iberdrola, por ejemplo, generen electricidad hoy, en ese momento, en minutos, entra la producción de Peñitas y se sube al porteo nacional. ¿Saben ustedes que esa energía no puedes venderla más barata a los usuarios por una razón? Porque estás obligado a pagársela por contrato a los privados, no a la CFE. O sea, aunque no produzcan la energía, se las tienes que pagar a ellos, subsidias la inoperancia del privado. Entonces, por eso es la reforma a la ley de la industria eléctrica que el presidente promovió, y es un compromiso de que van a bajar las tarifas eléctricas en todo el país. Ahora bien, hoy en Tabasco, insisto, tenemos la energía eléctrica doméstica más barata, que sigue siendo cara. Bueno, pues sí, es una energía todavía cara, pero es el compromiso del presidente con los mexicanos de que bajen los precios de los... Con esta invitación del PRD que hace a los ciudadanos, ¿no se puede crear una nueva resistencia civil? A partir de ahora, empezar a acumular pues estas facturas. Yo creo que las condiciones son otras, y yo espero que ya no se vuelva a dar esa cultura del no pago. Si esto se da, ¿es dejarle a Tabasco un problema eterno? Pues nosotros vamos a hacer todo para que nunca más se vuelva a presentar un problema como ese. ¿Hay alguna otra alternativa, gobernador, que pueda ser viable para evitar que se llegue a
al tema de la resistencia civil? Bueno, yo por eso insisto que tiene que haber en la revisión de los casos particulares de inconformidades. Juan Manuel Fósil quiere platicar contigo, lo dijo aquí en Telereportaje, ¿te interesa? Digo, yo platico con todos los tabasqueños, con él incluso he platicado durante la administración 2 o 3 veces, creo que una incluso platicamos ahí en Palacio, y yo pues voy a platicar con todos, no tengo yo telarañas en la cabeza. No coincidimos, desde luego que no coincidimos, a lo mejor habrá algo que él opine que tenga la razón y que nos lleve a corregir el rumbo de alguna cosa. Él en particular hacía referencia del riesgo para el 2024 si se presenta una elección como la que acusa ocurrió en 2021, elección de Estado. Bueno, uso de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Eso es parte de su discurso. Es como si ahora nosotros dijéramos que vamos a platicar con el PRD para que en el 2024 no suceda lo que sucedió en el 15, que impidieron con grava y con arena que ¿cómo se llama? Que la gente fuese a votar, o que los funcionarios de casilla accedieran a la casilla y sustituyeron a los funcionarios. Como eso es parte de un discurso político, yo diría hasta anacrónico. Hay que ver para adelante. Las elecciones fueron limpias, fueron transparentes. Actuó seguridad pública en algunos municipios donde hubo escarceos, pues sí, pero hubo orden. Yo no tengo aquí ningún reporte de que haya habido heridos, fallecidos el día de la elección. Se instalaron las casillas, en algunos casos con retraso, pues era lógico. La pandemia pues evitó que muchos funcionarios de casilla llegaran, por ejemplo. Pero en términos generales fue una elección pues tranquila en todo el país, y Tabasco no fue la excepción. Si yo diría que podríamos cambiar, pues que haya más participación ciudadana, rondó en el 56-57%. Aspiramos a que en la próxima elección pues haya mucha mayor participación, pero incluso en los municipios, si tú lo ves, desde luego todo el mundo tiene derecho a presentar sus inconformidades, y se canalizaron por las vías jurídicas y se está a la espera de que se resuelvan, pero pues no pasa de eso, de que el proceso electoral sigue con sus etapas, ¿no? Yo más bien le recomendaría que fuese a ajustar los lentes a ver si encuentra la placa del tráiler que le pasó encima a su partido, ¿no? Las 9:10 a.m. Vamos a la pausa, hablemos de la consulta popular. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez, informó que necesitan que el gobierno del estado y la federación les entreguen 130 millones de pesos para cubrir el pago correspondiente al incremento salarial que se autorizó a los maestros investigadores administrativos y personal de intendencia. Lo escuchamos. O sea, nosotros parece una frase muy hecha, ¿no? Pero vivimos en materia presupuestal el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos revisando de manera puntual nuestros ejercicios con la finalidad de no salirnos de esa línea muy delgada que tenemos para el ejercicio presupuestal. Así lo hicimos el año pasado y así lo estamos haciendo ahora. Confío en que sí, lo único que está pendiente que se nos autorice, que será la parte que ya termine de consolidar esto, es la parte de los incrementos salariales. Estamos hablando como de 130 millones de pesos más o menos, que ya estamos pagando, pero que debemos de recibir esos recursos. ¿Les va a dar estos recursos el gobierno del estado, gobernador? Bueno, pues hay un área de planeación tanto en la UJAT como hay la de programación en el gobierno del estado, y entiendo que él firmó un convenio con el sindicato porque hay toda una proyección financiera de que se va a cumplir. Nosotros... Si no, imagínate, que claro, se comprometiera el incremento y no se tuvieran los recursos. Nosotros la verdad es que... Y ahí hago otra vez la comparación, pues acuérdense del 2018 y el 2017, cómo estaban los universitarios, los profesores, los investigadores en la calle exigiendo con justeza que le pagaran el aguinaldo y sus prestaciones. Pues este gobierno actúa de distinta manera y no somos tan mezquinos para negar a la universidad o a los municipios los recursos a los que tienen derecho. Si es dinero de los tabasqueños el que nosotros administramos,
y seguramente en tiempo y forma estarán los recursos. Yo no le veo ningún problema. En cuanto a la negociación con los burócratas del gobierno del estado, el sindicato, el SUTSED, etcétera, ¿cómo van? ¿Tienes información al respecto? Sí, está ya bastante avanzada. Yo creo que pues, en los próximos 15 días debe de haber un acuerdo. Noto la disposición de los liderazgos de la burocracia para llegar a buen puerto las negociaciones, a buen término. Ahí estamos buscando una variante que nos permita que no haya mayor afectación en cuanto al ingreso de la burocracia. Son las 9:16, en campaña se habló mucho de ello, de que iban a reducir el aguinaldo, etcétera. ¿Vale la pena que en estos momentos, ya después de las campañas y demás, se haga la precisión? ¿Se tiene pensado, considerado reducir aguinaldo a la burocracia? No, fíjate que, sacaron de contexto algunas frases de lo que yo dije aquí en una entrevista cuando explicaba precisamente por qué ya el gobierno no podía seguir subsidiando el pago del impuesto sobre la renta, porque además legalmente ya era imposible. Y en aquella ocasión yo dije, bueno, pues por ejemplo, en Tabasco es el único estado donde la burocracia tiene 85, 90 días de aguinaldo, ¿no? Y que eso tendría que revisarse, pero está firmado en las condiciones generales de trabajo, es un derecho adquirido de la burocracia. No hay nada de eso, no está considerado, va a como ha ocurrido históricamente. A como ha ocurrido históricamente, se paga una parte proporcional, creo que en la primera quincena de diciembre, o la otra parte en la segunda quincena de diciembre, y creo que en enero, la primera o la segunda quincena se paga una última parte del aguinaldo, creo que 20 días en enero y los otros 60 o 65 se dividen en diciembre. Gobernador, hablemos de la consulta popular para definir el tema del juicio a los expresidentes. ¿Tiene caso? ¿Es real? ¿Es viable? ¿O es simplemente una situación anecdótica el darle la posibilidad al presidente de darle la vuelta a la hoja, decir, bueno, yo lo propuse, se hizo y no resultó? Y lo digo porque la votación que se requiere obtener para que puedan proceder al juicio, pues, se ve imposible que la logren. Bueno, yo creo que pues desde luego que es algo, pues tiene caso, porque es una manera de que el pueblo exprese, o la ciudadanía exprese su voluntad en determinados temas. Es un primer ejercicio de consulta popular en el país que va a sentar las bases para la participación directa de los ciudadanos. ¿Que está complicado que se obtenga el porcentaje? Pues sí, porque para empezar te la ponen prácticamente 30 días después de un proceso electoral que todavía no terminamos de cerrar. Y bueno, algunos van a tardar años en digerir las derrotas, ¿verdad? Pero pues entonces nuevamente llama a que el ciudadano acuda, que el representante de casilla, que los representantes de ciudadanos. O sea, no está fácil las condiciones que se pusieron en torno a dificulta que llegue a buen puerto la consulta popular, pero yo creo que en Tabasco los ciudadanos harán el esfuerzo para acudir a manifestar su opinión o a votar en ese tema. Pero difícil que se logre el número de votos. Es que complicado, se requiere, ¿no? Pues se necesitaría mayor participación ciudadana respecto a la última elección y mayor, ahora sí, mayor participación en torno al sí. Por eso decía, es una estrategia del presidente para decir, puse el tema en la mesa, seguramente saldrá que la mayoría de la que participa diga sí, enjuícienlo, pero pues no dan los votos y no se procede. No dará o sea, el número. esto fue más estrategia mediática del presidente. Yo creo que es un muy buen ejercicio y que tiene que irse perfeccionando la consulta popular. Recordarán que aquí incluso hasta la Corte metió mano cambiando la redacción de la pregunta como originalmente se planteó. Las 9:19. ¿El gobernador de Tabasco apoya el uso lúdico y recreativo de la marihuana? Bueno, hay una modificación a la ley y todos debemos de ser observantes de las disposiciones vigentes. Está aprobado el uso lúdico y recreativo de la marihuana a nivel nacional y no veo por qué Tabasco tendría que ser la excepción en ese sentido. ¿Y en opinión personal estás de acuerdo?
Bueno, yo tengo una opinión personal y soy partidario de las libertades. Esto es sí. Sí, claro. Las 9 de la mañana, no 20 es, minutos. pues Tabasco no es una isla, es una dinámica mundial, y a veces pues tienes que evaluar en una sociedad hasta qué punto conviene, si no vamos a regresar a las épocas de la restricción en el alcohol allá en el siglo pasado, en los 20, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O como se ha dado en otros lados. Pues aquí estábamos hablando de los clandestinos, ¿no? Entonces, pues es una realidad que se consume marihuana en determinados porcentajes. Bueno, pues a lo mejor en lugar de tener un estado persecutorio por ello, pues tienes permisividad hasta, ¿no? Normando el marco legal. Esto es urgente, abro un paréntesis. Carlos León Contreras pide apoyo con una ambulancia. Un radiotaxi ha atropellado a una señora en la avenida Paseo Tabasco, esquina Pedro C. Colorado, a la altura del semáforo. Pide acudan lo más pronto posible porque la señora quedó sobre la avenida y puede atropellarla a otro vehículo. Pues ahí de entrada a ver a alguien que... Pues ahí lo más cerca es la Cruz Roja que tenemos ahí en Quintín Arauz. Sí, bueno, pues ojalá. está esto en la avenida Paseo Tabasco, esquina Pedro C. Colorado. Atropellan a una señora, urgente que una ambulancia acuda de inmediato. Las 9:21. Los laudos terminan de asfixiar a los ayuntamientos. Gobernador, hemos estado escuchando a los alcaldes electos y a los alcaldes que van a dejar la posición o que pidieron licencia porque participaron para otra posición y que reconocen el problema de laudos millonarios que deben sus municipios impagables. Bueno, ¿cómo se puede resolver? Porque lo contrario, pudiéramos decir, pues esos municipios que presentan ese problema están quebrados. Bueno, yo te diría que pues si yo sé que hay laudos, pues tengo que enfrentarlos y tengo que ver la manera de reencauzarlo. O se los digo con todo respeto, pues entonces, ¿para qué quieren ser presidentes municipales? ¿No? Hay que tomar el toro por los cuernos. Pero ¿de qué manera? Porque no les alcanza. Pues hay que hagan ejercicios de austeridad. Hay que buscarle. Primero, pues hay que revisar la connivencia entre los mismos jurídicos de los ayuntamientos y los abogados que promueven a los trabajadores. Hay que ir revisando caso por caso. Pues díganme ustedes, en los últimos 3 años, ¿qué ayuntamiento se declaró en quiebra, por ejemplo? ¿Qué ayuntamiento cerró las puertas porque no podía pagar un laudo? Pues eso es parte del ejercicio de gobierno y tiene que irse resolviendo. Pero para resolverlo se necesita dinero y los ayuntamientos se necesita dinero, pero se necesita también voluntad jurídica. Si tú no revisas, pues y crees que por ese lado tienes que pagar 20 millones de pesos sin que intentes defenderte, bueno, pues entonces ahí tienes un problema. Como jefe del Ejecutivo Estatal, ¿tienes información de cómo van los cierres de los ayuntamientos? Sí, hoy precisamente voy a revisar con el secretario de Finanzas en la tarde, pues están bien, traemos algún problemita que se viene arrastrando desde hace algunos meses con Macuspana, por ejemplo. En términos generales, bien, hay municipios que tienen una administración mucho más ordenada, el centro, Cárdenas, de los que yo recuerdo ahora, el mismo Cunduacán, la administración ordenada, Jalpa de Méndez, pues prácticamente todos tienen una administración ordenada y debe de entregarse sin mayor sobresalto. Por eso yo el otro día que platicaba con los alcaldes electos, les digo, a ver, no se aceleren, ya llegará su tiempo a partir, no que ya quieren estar y revisar y todo está mal, no. Pues las cosas están bien financieramente, administrativamente, los 17 municipios de Tabasco están bien. Es que les van a tocar 3 meses, ¿no? 3 meses. Cierre, el pago de aguinaldos. Sí, pero bueno, pues programado, y si el alcalde que se va no lo hizo, no, mete el nuevo en un embrollo. No es tan fácil no dejar programadas las cosas. Para eso estamos en el gobierno del Estado, para vigilar que se queden las previsiones presupuestales para los últimos 3 meses. Bueno, pues a nosotros nos va a tocar hacerlo igual, porque nosotros vamos a entregar en octubre del 24, pero hemos de dejar las previsiones para el cierre de año, ¿no? Las 9:25, ¿cuándo viene el presidente de nuevo a Tabasco?
Pues estamos revisando, hay 2 o 3 asuntos por los que quiere venir a certificar o a revisar el trabajo de dragado que ya se hizo en frontera y que se está haciendo en los ríos. Se retrasa un poco la entrega de 4 dragas, entonces pues a lo mejor tenemos que retrasar la visita del presidente. Me dijo la última ocasión que platicamos que quiere también revisar pues la inversión que hicimos de 1.500 millones de pesos en obras de infraestructura carretera, en la reparación de caminos. ¿Esto es recorrer las carreteras? Sí, claro, pues es que vieras cómo está quedando nuestras carreteras en Tabasco. Esa inversión, una inversión de esa magnitud no la teníamos desde hace como 30 años en Tabasco. Entonces, pues quiere venir a eso y a ver otras cosas. Estamos revisando. ¿No ha venido a la refinería cuando había anunciado que vendría cada mes a revisar los avances de la refinería? Ha llamado la atención. Sí lo hace con el aeropuerto de Santa Lucía. Ha ido mucho al tema del Tren Maya en los distintos estados, pero a la refinería de Dos Bocas no. ¿Por qué? Porque sabe que todo va bien y no necesita venir, o cómo entenderlo. No, porque la dinámica de los trabajos avanzan a muy buen ritmo. Vino hace como 2 meses, constató el avance de ellos. Estamos en una etapa en la que están por llegar ya las calderas y todo eso, y comenzará la instalación este año. Y la mitad del próximo va a ser de mucho trabajo, y él tiene confianza en la manera en que se está trabajando ahí en la refinería. Las 9 de la mañana, 27 minutos. Rápidamente, gobernador, sobre el anuncio del tren que acabas de hacer, que creo que es importante. Sí, lo hemos venido diciendo. Pues habíamos venido solicitando ya la concesión del tren de estación Chontalpa-Dos Bocas. Yo primero hice el planteamiento de buscar una coinversión privada pública, una especie de APP. Avanzamos con algunos grupos, lo platicamos con el presidente y nos informó que iban a hacerse algunos ajustes y que probablemente dispusiéramos de los recursos. Estamos trabajando en la renovación de la manifestación de impacto ambiental, en la liberación de derecho de vía, y pues la buena noticia es que habrá recursos federales para la construcción del ferrocarril. Ya no será necesario ir a una APP, el derecho de vía es propiedad del gobierno del estado, ya se está trabajando en la liberación de ello, y lo que nosotros queremos es iniciar este año para poder estar a tiempo. Es un hecho. Así se puede decir. Sí, es el un hecho que habrá de el ferrocarril. estación Chontalpa-Dos Bocas es un hecho, es un añejo reclamo de los tabasqueños, pero nos va a servir también mucho para complementar la inversión en la refinería. Varias personas han hablado. Aquí una persona que pide no diga su nombre, te hace llamado gobernador y da una ubicación de un bar clandestino que labora de lunes a sábado de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Te lo entregó para que tú puedas investigar. Ahí te da el nombre de la calle y todos los datos que requieres. Por otro lado, Raúl Velasco Suárez dice que en Balancán están cerrados los depósitos y los bares, pero los clandestinos operan 24 horas. Dice, no es justo, y deja un teléfono, también puede aportar más aquí, información. Por favor, que lo platiquen con el alcalde y que le den la ubicación. Una persona, Andrea Pérez Ruiz, te pide, gobernador, apoyo con insulina. Aquí te deja las especificaciones, te lo entrego. Esto también lo va a atender Jorge Medina ahora mismo, saliéndole ya. Por otro lado, Nelson Campán Gómez trajo una carta de la ranchería Ídolos Margen Izquierda de Centla, donde manifiesta una inconformidad y te hacen una solicitud por un problema que tienen del agua potable, todo un tema en Centla, lo del agua potable. Te entrego también la carta. Por otro lado, Rosario García Jiménez solicita la intervención del gobernador, ya que en el fraccionamiento de Licias, la calle Reinalda Hernández, hay una fuga de agua muy grande. Hace días acudió personal de SAS en la calle Reinalda Hernández de la colonia Delicias. La fuga grande, y que acudió personal del SAS para arreglarla, pero se empeoró el asunto porque abrieron un hueco a donde no era, y esto está perjudicando a más de 50 familias. Todo el tema de los socavones en el municipio, nos decía el secretario del ayuntamiento, Marcos Quintero Buendía, que habían 400 más detectados de los 300 y tantos, casi 400 que ya se... O sea, casi 800, es una locura, es cirugía mayor lo que se tiene que hacer en el municipio. Y ahí
Bueno, pues aquí si en tus archivos vas a buscar, pues Evaristo tiene 3 años que lo dijo, viene que diciendo, por eso lo se decía imponía el cambio ya de la tubería. Claro, es algo que vale miles de millones de pesos, pero se tiene que hacer. Por eso la alternativa tendrá que ser la que Evaristo puso sobre la mesa en un momento, concesionar a que hagan las obras y el cobro del agua la haga la empresa que realice las obras. Podría ser una de las alternativas. Porque no se ve por dónde más. Bueno, pues usted, sí hay por ejemplo, otra. gobierno federal y estatal harán una planta grande, importante, 1,000 millones parece que es el monto, pero pues eso es parte de... pero el cambio de todas las tuberías de todo el municipio es una gran necesidad. Sí, es una necesidad y hay que analizar los escenarios que tenemos para ello. Yo sería partidario de buscar recursos públicos para invertir en esto. Aprovecho para decir que tanto en el asunto de los ídolos como en el asunto de esta fuga que nos reportan en la calle Reinalda Hernández del Trigo, le voy a pedir al arquitecto Padilla, en un caso que se comunique con Luis Contreras del SAS para que se trabaje de manera conjunta, y en el caso de Centla, pues que envíe personal de SEAS a revisar la situación. Son las 9:31, gobernador, tienes gira por Cunduacán. Yo aquí te entrego la demás correspondencia a la gente que ha llamado solicitándote audiencia o planteándote problemas. Yo te entrego todo esto, vienen teléfonos, hay incluso gente que está aquí afuera y bueno, pues quiere abordarte en estos momentos. Como siempre, agradecidos contigo, gobernador, de venir a Telereportaje, a hablarle a la gente, a contestar las preguntas, lo que la gente quiere saber. Sí, pues eso es Telereportaje, pues es voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Y yo estoy pues sumamente agradecido que me des la oportunidad de estar como todos los meses platicando contigo, en contacto con los tabasqueños, y reiterar que pues es momento de echarnos para adelante, mucho ánimo. Tabasco tiene rumbo y nos va a ir mejor como estado cada día. Se va a consolidar un Tabasco distinto, Manuel. Muchas gracias, es el gobernador del estado, Adán Augusto López. Las 9:32, yo hago la pausa, regreso con más.